No podemos dejar a hijos y nietos un país podrido como este. Necesitamos cambiarlo todo y desde abajo. No nos sirve que gane el PP, Vox o quien sea y coloque a los suyos haciendo los mismos chanchullos. Es una chapuza tras otra y la investigación volverá a ser otra chapuza más. Pues las presuntas agresiones sexuales cometidas por Julio Iglesias contra ellas fueron entre enero y octubre de 2021 y precisamente pues en ese año 2021 es cuando esta mujer comienza a utilizar esta cuenta de OnlyFans y publica esas fotografías en las cuales pues sale posando en ropa interior, en lencería, en bikini, en posturas insinuantes y sobre todo pues con frases prácticamente pues lascivas. Se está tratando a una organización criminal como una organización política y esto me rompe soberanamente las pelotas. ¿Por qué? Porque estos son criminales que están en el poder. Cuando tú ves que ellos agachan la cabeza es porque Trump los tiene sí agarrados en la parte económica y está haciendo y avanzando, pero esta gente está haciendo un escenario, te diría, un disfraz enorme. Cuando invita a opositores a la mesa de diálogo, son opositores chavistas. Están blanqueando la presencia de Sánchez, está Moreno, a la limón, ahora parecen los medios afines están ponderando digamos, buen entendimiento y cordialidad entre las dos fuerzas. ¿Pero de qué se trata esto? Estamos hablando de criminales, estamos hablando de que esta actitud de bajo perfil del Partido Socialista solamente responde a que no pueden echarle la culpa a nadie. Fueron a degüello cuando la Dana de Valencia destruir, al segundo día ya estaban convocando una manifestación en contra de Mazón. Si nos está echando a los que ya estamos firmando el convenio de Mercosur, ¿cómo es tan cínico y cómo es tan hipócrita de utilizar a los jóvenes para decir que apoya al campo cuando con sus hechos está haciendo todo lo contrario? Y por eso yo me sentí tremendamente indignada. Y hay una cosa que los pueblos tenemos claro, Albert. Nuestros jóvenes y nuestros mayores son palabra de Dios. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, confidenciales, ¿cómo están? Gracias por la fuerza que nos dan, por el ánimo y el ímpetu en días complicados, en, diría yo, años difíciles como los que estamos sufriendo en España, en Venezuela, en Cuba, en muchos lugares del mundo donde gobierna una especie que a veces dudo que sea humana, desde luego es animal, muy animal, y que piensa solo en él, en su protección, en su defensa y en su mantenimiento, a costa del pueblo al que dice servir y al que explota hasta el final. España es un país que en estos momentos está tocando fondo. Es un estado fallido donde la democracia dejó de existir para pasar a ser una autocracia dirigida por un narcisista peligroso como es Pedro Sánchez, capaz de acabar con la vida de sus ciudadanos por puro interés electoral. Lo vimos en la Dana de Valencia. Utiliza mecanismos muy difíciles de comprender para un ser humano normal. No hay empatía, no hay sentido de la responsabilidad, no hay ponerse en el lugar del otro, no. Hay solo interés económico, personal o político, nada más. Y lo que hace siempre que ocurre algo grave en el país es crear un comité de expertos. Lo hizo cuando el bichito en 2020, dijo que lo hacía cada vez que nos confinaba en casa o lanzaba una nueva orden absurda para actuar como lo que es un dictador. Decía que se lo habían recomendado el comité de expertos. Años después supimos que jamás existió tal comité de expertos. Con la Dana de Valencia, la tremenda riada, pasó lo mismo. Creó un comité de expertos para actuar en las primeras horas
para no hacer nada durante 4 días y dijo que luego se ocuparía de la reconstrucción y siguen esperando. Y lo mismo en el apagón. Hace más de un año que España sufrió el peor apagón de Europa, causado, y lo sabemos, presuntamente por sus órdenes, para que solo la energía verde fuera la que diera luz a este país y así ponerse la medalla en una reunión internacional. Esto ya se lo contamos. Y un año después, nadie sabe, el comité de expertos no sabe decir qué ocurrió. Dicen que es la culpa de muchas causas. Esto es muy habitual en este tipo de personaje que ya está fuera de toda lógica, la que puedan tener ustedes o nosotros, aunque sean contrarios a su ideología. Esto ya no va de ideologías ni de derechas e izquierdas, va de gente enferma o no, va de gente decente o indecente. Bueno, pues con los 40 y tantos muertos del accidente de tren de Córdoba, ha vuelto a hacer algo ilegal, como todo lo anterior. Miren, tras el accidente de Angrois, de la curva de Angrois, 80 muertos, las víctimas llevaron la falta de control a la Unión Europea. Allí entre políticos se arreglaron la historia, lo hemos contado varias veces. Hubo un pacto, el pacto de la curva, entre Rubalcaba, PSOE, y Ana Pastor, PP y ministra. Los dos tenían responsabilidad y al final se cargó las culpas el maquinista y algún funcionario de tercera. Y la Unión Europea, cuando vio que el comité de expertos era todo menos independiente, obligó a España a crear un comité de expertos para este tipo de catástrofes ferroviarias y hacer una ley para que se aprobara. Bueno, y se hizo. Sí, ha costado mucho. Fue en 2024, hace 2 años, no llega, que se puso en marcha una legislación para crear la Orden de la Unión Europea. Pero tras hacer el texto de cómo sería un organismo independiente, fuera de influencias del gobierno, etcétera, buenas palabras, al saco roto. Nunca se puso en marcha, no, jamás. Se aprobó la ley para quedar bien. En Europa habrán pensado que ya está funcionando. Jamás. Carpetazo y volvamos a lo que sabemos hacer mejor. Este gobierno español, mentir y poner en riesgo la vida de sus ciudadanos. Señores, los miembros del comité de expertos que va a investigar el accidente de Córdoba son los mismos que el comité de expertos que investigó el accidente de Angrois. Es decir, el mismo desastre, la misma mala fe, la falta de independencia, los mismos. Incluso el presidente del comité es la misma persona. Se llama Ignacio Barrón, le están viendo ahí. Lleva 20 años en Renfe. Es decir, él mismo se investiga a sí mismo, ¿no? A la compañía, a ver qué hizo mal. Cuando el accidente de Angrois, hizo una declaración que las víctimas de aquel suceso no han olvidado. Esta que están viendo, dice: el Albia es mejorable, pero todos no podemos ir en Mercedes. ¿Qué quiso decir? ¿Que murieron 80 personas en la curva de Angrois por no pagar un billete de primera? ¿Es eso? Estas declaraciones están tremendamente desafortunadas, hicieron un daño atroz a las familias de aquel accidente. Bueno, pues este personaje, que no debería estar en ningún cargo público jamás, es ahora quien preside la comisión que va a investigar el accidente de Córdoba. Pero no es el único. Le doy los 6 nombres de los 6 responsables que van a investigar. No hay ni uno solo independiente, ni uno.
que pueda actuar de forma limpia. Además del tal Barrón, Avelino Castro fue gerente de seguridad de Renfe. Vicente Mendoza fue subdirector de circulación de Adif. José Ignacio Sánchez Maruenda pertenece a una empresa privada, sí, Encofrados Alsina. Lo que no cuentan es que provee de encofrados a Adif, vamos, un cliente de la casa. Y Adolfo Moreno, que trabajó también en seguridad de Renfe. Ni uno de ellos tiene la independencia como para formar parte de una comisión e investigar lo que hizo mal Adif o Renfe, porque son parte de Adif o Renfe, o lo han sido. Por lo tanto, no esperen nada de esta comisión de investigación. Es un paripé más como la de la Dana, la del apagón o la del bichito. Y seguirán con las mentiras, eso sí, colocando a gente en lugares estratégicos. En eso sí son maestros. Fíjense estos días que todo apunta y seguimos defendiendo que fue un trabajo mal hecho, una soldadura en mal estado, lo que provocó el accidente y las más de 40 muertes. Se dice mucho que hay una empresa que después de el trabajo realizado de mejora en esa vía, se encarga de supervisar que todo vaya bien, y es cierto. Esa empresa se llama Redalia. Bien, pues, ¿quién es el presidente de esta compañía, la que revisa si la obra en la vía de mejora se ha hecho bien? Es este hombre, Adolfo Ochoa de Olza. ¿Quién era? Fue director general de explotación de Adif cuando el accidente de Angrois, el de los 80 muertos. Justificó todo en aquel momento a favor de Adif y a favor del ministerio. Y cómo no le premiaron con esta presidencia de una compañía pública, de manera que el que no vio allí ningún problema con la administración ahora es el que revisa este nuevo accidente a ver si las obras de mejora se han hecho adecuadamente. Por cierto, empresa Redalia participada por AZBI, sí, la que hizo las obras supuestamente mal, y Adif, quien todo lo tapa. Amigos, es el lobo vigilando las gallinas. Es una organización perfecta para que si ocurre algo, usted nunca reciba indemnización y si alguien le ha de pagar sea un privado. Por eso buscan la manera de echar, en este caso a la compañía Irio, que es italiana, la culpa, para no tenerla ellos. Ya de responsabilidad política ni hablamos. Óscar Puente suprimió en julio la unidad de emergencias, la encargada de prevención y seguridad en infraestructuras. Se reunían cada mes con Adif y explicaban los problemas que habían. Incluso organizaron un mapa de puntos negros en España donde estaba bien localizado el lugar donde se ha producido el accidente. Algún día, y repito, este argumento lo he dicho varias veces en los últimos días, no podemos dejar a hijos y nietos un país podrido como este. Necesitamos cambiarlo todo y desde abajo. No nos sirve que gane el PP, Vox o quien sea y coloque a los suyos haciendo los mismos chanchullos. Es una chapuza tras otra y la investigación volverá a ser otra chapuza más. Las víctimas merecen un respeto, el mayor de ellos, saber la verdad, poner cara a los responsables del accidente, que ingresen en prisión y que paguen indemnizaciones, del ministro a quien sea. Nunca hemos visto eso en España. Nunca un ministro, un alto cargo ha entrado en prisión por un accidente múltiple por haber sido negligente. Ya va siendo hora. Bienvenidos, investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial.
Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, yo he intentado no hablar demasiado de la acusación de agresión sexual hacia Julio Iglesias porque creo que forma parte de una campaña para desviar la atención de lo importante. Y lo importante en España es la corrupción de Estado en todos los estamentos públicos. Sin embargo, no podemos dejar de hacerlo cuando, si las acusaciones llegaran a comprobarse, estamos hablando de penas de hasta 15 años de prisión. No hay que bajar la guardia. El caso está ahora en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y veremos qué sucede. Mientras tanto, las dos trabajadoras de la casa de Julio Iglesias, una fisioterapeuta, otra señora de limpieza, muy jóvenes, 20 y tantos años cada una, la de limpieza dominicana, la fisioterapeuta venezolana, siguen adelante con su denuncia. La publicó aquí el diario.es, que ya apunta maneras, es un medio sanchista declarado. Haya o no caso judicial, nos ha sorprendido mucho que informaciones periodísticas de Luis Valcarce de OK Diario hablaban tanto de una como de otra, publicando mensajes muy cariñosos hacia Julio Iglesias un año después, en el primer caso y 2 en el segundo, de la supuesta agresión sexual. Mensajes como: te quiero mucho, me gustaría desearte feliz año nuevo, pero seguro que no quieres saber de mí. O sea, las que insistían en relacionarse con él y con mucho cariño eran ellas. Curioso, ¿no? Cuando 1 o 2 años antes supuestamente fueron víctimas de una agresión sexual. Pero hay un punto clave. Lo ha descubierto Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital y en Medidas Cautelares, canal de YouTube. Saben que Miguel Ángel es casi colaborador de este canal. Una de ellas, que se llama Rebeca, la dominicana de 20 y tantos años, supuestamente asistente doméstica, que dice ella fue agredida, está en OnlyFans. OnlyFans es una plataforma que se usa tanto para enseñar el cuerpo desnudo de uno mismo a cambio de dinero, o para establecer contacto, bien telefónico, bien físico, con los que se apuntan a esa red social. Van a ver las fotos que ha publicado Miguel Ángel Pérez de esta tal Rebeca. Son algo más que insinuantes, son fotografías eróticas, las ven difuminadas por protección de datos y no les podemos contar mucho más, solo lo que Miguel Ángel nos cuente. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Albert? Un placer estar aquí contigo y con todos tus suscriptores, todos los que nos están viendo. Bueno, es una bomba, porque no solo se ofrece visualmente a los hombres o quien sea que la está viendo a cambio de dinero,
sino me dices que los mensajes no son insinuantes los que ella publica, son lo siguiente, ¿no? Sí, efectivamente, Albert, son mensajes que prácticamente no son reproducibles, son mensajes sexuales, claramente. Hay que decir que esta cuenta oficialmente pues lo abrió en 2020, pero los primeros mensajes los publicó en el 2021 y es muy importante la fecha, Albert, porque precisamente según esa denuncia que ha presentado pues estas dos mujeres, ¿no?, ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, las presuntas agresiones sexuales cometidas por Julio Iglesias contra ellas fueron entre enero y octubre de 2021 y precisamente pues en ese año 2021 es cuando esta mujer comienza a utilizar esta cuenta de OnlyFans y publica esas fotografías en las cuales pues sale posando en ropa interior, en lencería, en bikini, en posturas insinuantes y sobre todo pues con frases prácticamente pues lascivas y sexuales, y desde luego yo creo que es una información importante y relevante porque aparte de las pruebas que se puedan recabar de cara a esa investigación, también es muy relevante la credibilidad, ¿no?, de las denunciantes, el testimonio que den, y también es importante pues que todos los ciudadanos, por supuesto, y también la justicia tengan toda la información para que puedan sacar sus conclusiones y en el caso de que esta investigación preprocesal que lleva a la Fiscalía finalmente cristalice en una investigación judicial por parte de un juez de la Audiencia Nacional, pues que tengan todos los datos y toda la información. Desde luego, Albert, esto rompe un poco el relato que nos han querido vender desde el diario.es, diciendo pues que poco más que era una mujer pues que, en fin, oprimida por Julio Iglesias, que había abusado de ella, tal. O sea, yo creo que es importante tener esta información. El diario.es apunta todo el rato de que le tenían miedo. Yo no veo esa actitud de miedo en estas fotos. Es más, no podemos decir el texto, tú lo conoces y me lo has dicho en privado, por protección de datos, pero los mensajes que esta tal Rebeca pone a pie de foto son de ofrecimiento sexual explícito, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y te voy a contar una cosa, Albert. Fíjate que desde que hemos publicado esto, pues obviamente ha habido un gran revuelo, ¿no?, en las redes sociales, en algunos medios, y ha habido reacciones en las redes sociales. Y yo me he quedado con una que me ha llamado especialmente la atención. Una mujer que decía textualmente en contestación a esta noticia: yo he sido brutalmente violada y te aseguro que no quería ni hablar de sexo, ni que me tocara un hombre, y mucho menos podría estar en esta, pues, en una cuenta de OnlyFans, ¿no? O sea, que no se puede defender lo indefendible. Así decía esta mujer. La verdad es que ese testimonio me ha impactado y yo creo que es muy significativo. Es decir, esta mujer dice que la estaba violando Julio Iglesias y mientras tanto está publicando fotografías en esa cuenta pública de OnlyFans para efectivamente ofrecer, no sabemos si vídeos sexuales, servicios sexuales, eso ya no lo sabemos, pero desde luego con mensajes totalmente explícitos. Pues no cuadra y desde luego no hace su testimonio que sea pues muy sólido, ¿no?, de cara a la investigación. Bueno, y me dicen que en televisiones de América han ido cobrando a ser entrevistadas. ¿Se está negociando con alguna en España? Bueno, yo creo que en este momento no se puede descartar nada, Albert. A mí no me ha llegado la información. Es verdad que ahora mismo todavía estamos en una fase muy preliminar porque es la investigación de la Fiscalía, que por cierto también se ha producido otro escandalazo en las últimas horas, y es que la Fiscalía ha rechazado la personación de Julio Iglesias en esta causa. Es decir, la información sobre la investigación la tienen pues estas dos denunciantes, la plataforma esta feminista Women Worldwide, que no se sabe exactamente quién está detrás de ella ni con qué intereses,
y el diario.es, y ellos están cocinando toda la información, la están manejando, y la persona señalada, acusada de unos delitos tan graves como es trata de seres humanos, delitos contra los trabajadores y delito de agresión sexual, no tiene acceso a la investigación de la Fiscalía. Esto es un auténtico escandalazo lo que está haciendo la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Albert, y por supuesto la sospecha es evidente, ¿no? Todo esto con el objetivo de que se hable de esta cuestión, de que sea esta cortina de humo con Julio Iglesias y no hablemos de las corrupciones que acorralan a Pedro Sánchez. Es tremendo. ¿Es legal que Fiscalía no le dé la información a la víctima, bueno, al denunciado en este caso? Bueno, pues yo te diré que he podido hablar con abogados, con jueces y fiscales, y desde luego están estupefactos con esta decisión de la Fiscalía. Es un auténtico escándalo, Albert, y además también hay que poner de manifiesto que ya sabes que la ley cada uno la interpreta como quiere, pero puesta sobre el papel, ni siquiera la Fiscalía de la Audiencia Nacional sería competente para investigar estos hechos, porque es verdad que el delito presuntamente lo ha cometido un español, pero para que pueda ser investigado en la Audiencia Nacional y en España, pues la víctima tendría que ser también española, y en el caso del delito de agresión sexual que fuera menor, y ni es española, ni es menor, ni reside en España, con lo cual la Fiscalía está forzando descaradamente su competencia, está retorciendo la ley para investigar estos hechos. Y algo más que añadimos, Bahamas y España no tienen tratado de extradición. Quiero decir, si al final se les ocurre condenar a Julio Iglesias, se va a quedar donde está, con 80 y tantos años, y no va a venir a España y no pueden hacer nada para que lo haga. Es así, ¿no? Sí, además, fíjate, hablando de las Bahamas, un dato interesante que también destacamos en la información que publicamos, Albert, la cuenta en OnlyFans de esta mujer precisamente tiene como ubicación las Bahamas, Nassau, El Cayo, en donde tiene la residencia Julio Iglesias. Es decir, en algunas de las fotografías incluso aparece lo que parece el mar de las Maldivas, ¿no? O sea, hay un mar detrás que nos recuerda totalmente a las Maldivas, y ella como ubicación en esa cuenta de OnlyFans tiene puesto precisamente donde tiene la residencia oficial Julio Iglesias, en las Bahamas. Con lo cual, pues un punto más de que esta mujer, pues cuando supuestamente estaba siendo violada de forma reiterada por Julio Iglesias, pues se dedicaba pues a posar de forma insinuante pues ahí en las Maldivas, con ropa interior, con bikini y con mensajes sexuales explícitos. Pues hombre, yo creo que esto es una información muy relevante para evaluar la veracidad de este testimonio. Sin duda. Miguel Ángel Pérez, medidas cautelares, enhorabuena, y vamos a seguir informando del caso, pero con la verdad, que es lo que nos gusta a ti y a mí. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Albert. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. ¿Tienes deudas que no puedes pagar? ¿Estás en ASNEF o no llegas a fin de mes? No estás solo. En Sin Deuda Group ayudamos cada día a personas como tú a empezar de nuevo gracias a la ley de segunda oportunidad. Más de 88 millones de euros cancelados y miles de familias que hoy viven tranquilas, sin acoso y sin deudas. Pide tu cita gratuita y sin compromiso. Sin Deuda Group, tu segunda oportunidad. Bienvenidos al mundo Vichy Catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy Catalán. Hoy los contertulios son, como cada día, brillantes, con mentes privilegiadas, y nos ayudarán a entender mejor no lo que pasa, lo que está ocurriendo y nadie cuenta que pasa, que de eso se trata. Mi querida Zabache, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón, Albert, y a todos los confidenciales. ¿Cómo va el verano en Argentina? Caluroso, muy caluroso, caluroso. Bueno, ahora me contarás más. Por cierto, lo de Julio Iglesias, que acabamos de hablar de esa acusación con un experto,
¿Se habla de estas cosas ahí o no? Sí, se está hablando porque Julio Iglesias es un personaje muy conocido en el mundo entero. Y la verdad es que yo siempre, cada vez que pasan por ese tema, no voy a poner acusaciones, no meto las manos en el fuego por nadie. Yo creo que la justicia debe avanzar en esto, indudablemente viéndolo de la óptica política y como ciudadano. Qué raro, ¿no? Cuando este señor Pedro Sánchez tiene tantas causas y tanta corrupción, salen a aflorar todas estas cosas para desviarnos. Y esto es una cosa que hace siempre el socialismo del siglo XXI, desenfocarnos de lo importante y enfocarnos, por supuesto, en lo frívolo y irrelevante. No quiero decir que causas de abuso no sean irrelevantes, pero te desenfocan de los problemas que tiene España en este momento. Qué lista eres, Azabache, qué cabeza tan bien amueblada. Eso es lo que pensamos muchos. Pero bueno, de eso hablaremos en próximos días porque vamos a seguir las investigaciones de Miguel Ángel y de más gente. Mi querido Julio Bronchal, perito, psicólogo, ¿cómo estás, compañero? Hombre, pues muy contento de coincidir contigo y con la inefable Azabache. Es un verdadero honor y un placer compartir con dos mentes tan privilegiadas y además con tanto coraje y tanta valentía, que hoy en día es una virtud que francamente no está muy en boga. Así que, es verdad. Nada, no sé si debería dejaros solos y yo estorbo aquí entre tanto brillo. Entre tanto brillo. Bueno, es un placer, Julio, te quiero mucho, te admiro, te respeto. Gracias por esas palabras tan maravillosas, de verdad. Es recíproco y bien lo sabes, Azabache. Saben que hubo un tiempo en el que algún medio sacaba una noticia en primicia y tú te fijabas en la noticia. Ahora no. Ahora te fijas en qué medio lo saca para saber si es verdad o no lo es. Lo de Julio Iglesias lo sacó el diario.es, de ahí las sospechas de Azabache. Sospechas fundadas, ¿eh? Y lo que les voy a poner lo ha sacado el diario.es. Audio del maquinista del Irio, del tren, uno de los dos accidentado, el que saltó el vagón número 6 y 7 provocando que el Alvia chocara contra esos vagones que ocuparan la vía. Bueno, ¿por qué lo saca el diario.es? Muy fácil. Nosotros, la Guardia Civil, estamos convencidos, y además hay pruebas, de que la causa del accidente fue que se rompió una soldadura mal hecha, presuntamente, ¿eh? Concretamente, el sector número 23.117 del raíl, que saltó en el kilómetro 318-700. Se rompió la soldadura y ahora tendrán que demostrar que estaba mal soldado, que alguien lo inspeccionó mal. Como al final quien lo está soldando es una empresa llena de gente del partido colocada, y quien lo vigila también, quien supervisa también, pues posiblemente de esto no nos enteremos nunca. Bien, el gobierno no. El gobierno quiere echar la culpa a Irio y dice que se le enganchó algo en la rueda, hizo palanca y hizo saltar el vagón. No es verdad, pero una manera de que lo parezca es soltar este audio que van a oír. 6189, aquí era Chalime. Hola, Tocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Agamuz. Ah, ya te veo. Pues sí, venga, de acuerdo. Déjame un teléfono, anda. Apunte, por favor. Por aquí que bajéis pantógrafos. Más abajo no pueden estar. O sea, que ya los he bajado. Pues sí, está todo bajadísimo. Venga, de acuerdo. De hecho, tengo el tren bloqueado, o sea, ahora mismo. O sea, que no te puedes mover, ¿no? No, voy a necesitar reconocer. Vas a necesitar reconocer, sí. Espera. Sí. Un segundito, mamacita, no me cuelgues, ¿eh? Espera, o te llamo yo ahora, ¿vale? Sí, tranquilo. Venga. Fíjense, esta es la primera llamada. El maquinista del Irio, cuando dice voy a necesitar reconocer, es voy a tener que bajar de la cabina a ver qué pasa. No es consciente de lo que ha ocurrido, ni de que hay dos vagones que han ocupado la otra vía, ni de que un Alvia pasaba y chocó contra ellos.
y dice, habéis bajado el pantógrafo. Eso es lo que conecta con la catenaria para que haya electricidad, y por seguridad lo primero que se hace es bajar. Sorprende que dice, hemos tenido un salto, hemos chocado con algo, ¿no? Es cuando baja y observa, siguiente llamada, fíjense que parece que no es urgente, ¿no? Y hay 43 muertos. Siguiente llamada, ahí está. 6189, aquí Atocha. Hola, Atocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Y tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche enseñando. Venga, tengo su teléfono, perfecto. Pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. Vale, venga, recibido. Tienen mi teléfono, ¿vale? Lo tengo, sí. Abandono la cabina, lo informo, ¿vale? Vale, venga, perfecto. Hasta ahora. Señores, abandona la cabina, pero volvemos a tener una conversación que no es propia de lo que ha ocurrido. Lo peor, aunque esto lo filtra el diario.es para que parezca que sí, que hubo un enganche de una rueda, de algo, una pieza, para echar la culpa a la empresa privada y no a la pública, para que me entiendan. Lo peor es cuando Atocha, que es la central, dice, no te preocupes que no hay ningún tren que pase por ahí. No, claro, ya ha pasado y ya ha chocado hace pocos minutos. No hay y te paso la pelota, Bronchal, por mi desconocimiento. Yo siempre pensé que la central en Atocha tenía un mapa inmenso y que si un tren, no este que llama el Albia, que está ahora destrozado, la mitad de él en un barranco, está destrozado, saben que está ahí parado y hay una luz que lo marca. ¿No es así? Bueno, a ver, realmente todo lo que este audio que yo vengo analizando desde que lo he oído esta mañana me despierta enormes dudas y enormes incógnitas. Se plantean varias hipótesis, ¿verdad? Vamos a ir desglosando esta cuestión. La primera de todas, lo que llama la atención es la serenidad con la que se manifiesta, que tú has observado, el maquinista. Realmente está hablando como de un suceso relativamente rutinario. Quiero atribuirlo también, por un lado, al desconocimiento de lo que podía estar sucediendo, como a su propia profesionalidad. Pero es que el tenor de lo que está hablando no es lo normal. Y hay una cosa que me llama la atención. Si hace un instante acaba de pasar a enorme velocidad un Albia que se ha cruzado con él y él necesariamente ha tenido esa referencia visual, ¿cómo es que no lo cita? Y dice, acabo de cruzarme con un Albia y yo descarrilado. En fin, esto llama la atención. Por lo tanto, yo sencillamente como mero observador, pero usuario de la lógica y de la crítica, me planteo una hipótesis alternativa. ¿Y si el Albia todavía no había pasado? ¿Y si todavía no había pasado? ¿Y si lo que nos quieren hacer creer es que realmente se produjo un descarrilamiento que coincidió, que es la versión que han venido dando, un descarrilamiento que coincide con el momento exacto en el que pasa el Albia? Mira, Albert, yo he hecho un análisis matemático. He hecho un supuesto de dos trenes que salen a 400 kilómetros de distancia en sentidos opuestos, uno cada uno, a un promedio uno de 200 kilómetros por hora y el otro a 250. El típico problema que hacíamos en el bachiller de encuentro de trenes y demás. Bueno, poniendo como condición que el tren A va a descarrilar en un momento indeterminado, ¿cuál es la probabilidad que se puede dar la situación, el evento, de que el tren A descarrila y al mismo tiempo se está cruzando con el tren B que ha salido al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Me salen unos datos matemáticos de una probabilidad entre 3.200. Es decir, un suceso altamente improbable, lo cual me lleva a pensar que lo que posiblemente pudo haber ocurrido, que ya lo determinarán los investigadores, es que el tren Ilirio vino a descarrilar, y no necesariamente por un defecto del propio Irio, sino el mal estado de una vía puede hacer perfectamente descarrilar el mejor de los trenes. Bien, por lo tanto, el tren está descarrilado y posterior a esta conversación es cuando se pudiera haber producido el impacto. A ver, ahora analicemos la cuestión puramente de responsabilidades.
son dos escenarios bien distintos. El último, el que estamos señalando como más probable, precisamente por contraste con la improbabilidad del anterior, es que posteriormente al descarrilamiento hubiera venido un Alvia que no hubiera sido advertido de que había un tren descarrilado a pesar de los controles, y por lo tanto la responsabilidad se centraría, como tú estabas diciendo, a un centro donde se regula todo el tráfico ferroviario. Esto determinaría unas responsabilidades centrales distintas del otro escenario. Yo creo que ahora mismo, sobre todo, como tú bien has dicho, conviene no quedarse con ninguna versión, dejar que investiguen tanto los propios técnicos de Renfe, que imagino, o de Adif, que estarán bajo cierta presión política y demás, que haya investigaciones independientes y que la investigación judicial, que al final es el último baluarte que tenemos, aclare lo que de verdad ha sucedido, porque desde luego de lo que no nos podemos fiar son de las versiones del gobierno, máxime aún cuando ya tenemos una advertencia del felón, es decir, de Pedro Sánchez. No se fíen ustedes de otros medios que no sean los que yo controlo. Da miedo pensar en esta versión que estás contando, porque, claro, ¿y si el Alvia no fue advertido? ¿Y si lo hubiese sido antes y hubiese podido frenar, no? Claro, Albert, solamente le pido a los confidenciales que piensen lo siguiente. Salen dos trenes muy alejados uno de otro. Qué casualidad que en el momento en el que descarrila uno de los trenes, el otro se viene a cruzar en ese instante. Es que es un suceso tan improbable que yo, en cuanto vi la noticia, y esta es la versión que se estaba dando, incluso una recreación de algunos medios de comunicación donde con inteligencia artificial pero estamos viendo una de este escenario. Yo que, bueno, por mi profesión he tenido que estudiar en profundidad lo que es la probabilidad, me pareció un suceso altamente improbable. Pues investigué por mi cuenta y los números que me dan hacen más probable el segundo escenario. Esto nos lleva a responsabilidades centrales en Adif y además a un caos generalizado de lo que son las comunicaciones y un elemento más de la degradación en la que estamos y a la que está abocado este país, como no demos un golpe de timón. Desde ayer a hoy, ya saben, han descarrilado 2 trenes más y ha muerto un maquinista. Ya van 2 maquinistas muertos en 3 días. Por eso el sindicato de maquinistas en España ha convocado huelga general. Yo dije azabache que esto no es un accidente, no es el destino, no es el azar. Tampoco creemos que sea un sabotaje. Es la corrupción. Y eso me cuentan que esta gente, la organización criminal que tenemos por aquí gobernando, lo aprendió del Grupo de Puebla. ¿Es así? La corrupción mata. Esta es la premisa que nosotros como ciudadanos tenemos que entender. Permíteme, Albert, primero hacerle llegar un abrazo a todas las familias afectadas a España. La verdad, toda mi solidaridad. Es una tragedia más en este gobierno que está viviendo España, lamentable franquicia del socialismo del siglo XXI. La corrupción mata, y esto es la gasolina que tienen estos socialistas de la franquicia, y hablo del Grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, la Internacional Socialista. La franquicia para ellos avanzar es justamente la corrupción. Si saben de algo, esta gente es de corrupción. Ahora, cada vez que nosotros, los ciudadanos, vemos una tragedia como esta, cuando las infraestructuras del país están cayendo a pedazos, estamos hablando de que un político se quedó con el dinero que muy bien pagan todos nosotros los ciudadanos, ¿ok? Porque cumplimos con nuestros impuestos, porque trabajamos, porque nos esforzamos. Bueno, ellos embolsillan todo esto porque el Estado no produce riqueza. Ellos viven de la nuestra. Entonces, ¿qué pasa? Que no ponen el dinero donde lo tienen que poner y comienzan a pasar todas estas cosas, historias que se repiten no solamente en España, porque mira, ya son tres accidentes en un poco tiempo. No olvidemos la Dana también, sino que se repiten en Venezuela, en Argentina. Argentina tiene una historia de que cuando yo escuché todo esto y vi todo lo que estaba pasando, me llevó y lo linkeé inmediatamente con la tragedia de Once en Argentina.
una tragedia por corrupción. El tren también descarriló, se llevó un montón de vidas, que todavía Argentina llora por esas vidas, y lo único que hizo la señora Cristina Fernández de Kirchner, que yo le digo Cretina Fernández de Kirchner, la chorra, la ladrona, que está presa, lo único que dijo fue, con estas palabras más, palabras menos, que el Estado no tenía la culpa y que la culpa era del maquinista, cosa que me lleva a lo mismo que se está difundiendo del gobierno de España. O sea, siempre igual, Albert, siempre igual, es el mismo guión. Por eso es que nosotros los ciudadanos tenemos que despertar y no normalizar la corrupción. La corrupción mata, Albert, Julio. Mira, el presidente de la comisión que va a investigar esto, hemos empezado hoy el programa denunciando que Europa, la Unión Europea, exigió a España hacer comisiones de investigación independientes y España no lo ha hecho. Y hoy sabemos que el presidente que va a hacer esta investigación es el mismo que hizo la investigación de Angrois, y que todos los que forman parte de esta comisión no van a investigar nada, todos están ligados con Renfe o con Adif. Y el presidente de esta comisión, en aquel momento en Angrois, se llama Ignacio Barrón. En una entrevista le preguntaron, porque él dijo que bueno, que no había nada grave, ¿no? Que lo de Angrois era poco más que algo fortuito. Respondió: el tren en España es mejorable, pero todos no podemos ir en Mercedes. ¿Tú te acuerdas cuando había clase primera, segunda y tercera, Julio, en el tren? ¿Qué pasa para que alguien considere que, bueno, pues si vas en un tren demasiado lleno o en un lugar inadecuado, tienes más posibilidades de sufrir un accidente? ¿Qué está diciendo? Todos no podemos ir en Mercedes. ¿Que no hay presupuesto, no hay dinero para hacer los trenes más seguros y hay que subir a lo que tenemos? ¿Es eso, Julio? Bueno, es la resignación con la que nos quieren, vamos a ver, domar, nos quieren educar, esta manera de que aceptemos nuestro destino porque no estamos al nivel que se encuentran ellos. Mira, paradójicamente, Albert, se da la circunstancia que precisamente la izquierda, que tanto reclama de lo público, inmediatamente se presentan a defender lo público. Yo creo que cuando hablan de lo público, hablan del botín, por eso lo defienden, porque es la excusa para meter la mano y destruirlo, ¿no? Porque este país no ha conocido una degradación en sus servicios públicos como la que venimos sufriendo desde el septenio socialista, ¿no? Las justificaciones como la de este personaje clasista, si esto lo hubiera dicho a alguien supuestamente conservador, lo habrían acribillado, ¿no? Es decir, evidentemente. En cambio aquí, bueno, pues esto pasa desapercibido y todos los voceros de esa izquierda, esos lacayos que son cómplices y en su día deberán también dar responsabilidad de cómo han colaborado a un régimen que está destruyendo nuestro país, lo que decía es que la degradación de los servicios públicos es absoluta. La sanidad, lo que son las infraestructuras viarias, carreteras, tráfico ferroviario, los propios aeropuertos. Sabíamos hace poco lo que pasaba en Madrid, ¿no? Ratas por en medio o sea, la degradación es tal que hemos pasado de ser un país que iba en desarrollo y progresando a ser un país en vía acelerada de subdesarrollo. Corremos hacia el abismo del tercer mundo. Cada vez tenemos más cerca. Este tipo de accidentes, desgraciadamente, lo digo con todo el dolor, a veces nos venía de un país que, bueno, pues no sé, de la India, de algún país que desgraciadamente no tiene los recursos para dar unos servicios públicos de calidad. Ahora empieza ya a hacerse cotidiano. En menos de una semana tenemos ya 3 incidentes con muertos de por medio. Yo soy un usuario habitual de los trenes y ya mi mujer prefiere que coja el coche porque está asustada de lo que me pueda pasar. O sea, ¿qué degradación más absoluta estamos sufriendo? Y tenemos que soportar además a estos sinvergüenzas que vienen a decirnos que nos resignemos y nos conformemos. Y además al jefe de los corruptos, que es Pedro Sánchez, diciéndonos que no nos informemos por otros medios que no sean aquellos que él denomina oficiales, porque hay muchos bulos. O sea, o de verdad damos un golpe en la mesa,
o damos un golpe en la mesa o nos quedamos sin país, así de sencillo. Sí, sí. Miren, Pues déjame, Albert, agregarte algo a lo de Julio, porque es que esto es importante que se entienda. Toda la destrucción económica, política, social, moral, destrucción del lenguaje, toda la destrucción es hecha a propósito. O sea, no son errores, es el mismo guión que se repite en los diferentes países a propósito. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Muy importante. Mira, déjame una última cuestión nada más. Porque es que la situación es tan grave que habremos de partir de la idea obvia de que el riesgo cero no existe. Es decir, accidentes, catástrofes, siempre suceden, incluso intentando preverlo todo, ¿no? Pero una cuestión es buscar el riesgo cero, que es imposible, y otra, generar situaciones donde el riesgo es muy probable, cuando se deja de invertir adecuadamente, cuando los responsables de la seguridad, del control, de las infraestructuras son verdaderos necios, que han sido puestos por otros necios y corruptos, y todo está al servicio de una gigantesca máquina de corrupción. Estas cosas no solamente es probable que pasen, sino que van a seguir pasando y de una manera continuada. La última reflexión. Lo que está sucediendo, que es tan grave, que ya está afectando a la seguridad. ¿Quién no está viajando en tren hoy en día? ¿Quién no tiene un familiar que se desplaza y ya está amenazado, ya no está tranquilo? Antes, ¿os acordáis? El eslogan que había decía, papá, ven en tren, porque era la seguridad de que no conducías, ¿verdad? Ahora es, papá, no vengas en tren. O sea, ¿pero a dónde hemos llegado? Esto nos debe llegar a una última reflexión. El votante, quienes nos están escuchando, deben entender que no se puede jugar a la democracia. La democracia, el voto es una enorme responsabilidad. No podemos votar pensando que es un ejercicio, pues no lo sé, de afirmación personal, de como mi abuelo estuvo en no sé qué batalla hace más de 100 años, yo tengo que seguir una tradición. Estamos jugándonos el país, estamos jugando nuestra seguridad, estamos jugando la vida o la muerte de muchos ciudadanos. Ejemplos de lo que estamos contando. Pedro Ballín, periodista de La Cuerda de Sánchez en Televisión Española, ha llegado a decir que quizá la causa del accidente es el cambio climático. Escuchen. Lo cual no es necesariamente un problema de mantenimiento como de, y esto a propósito de la Dana, ya lo he comentado en alguna ocasión, como de que es imprescindible que empecemos a pensar que ya no vienen borrascas normales. No sé si os habéis sido conscientes de la intensidad de las borrascas que se están sucediendo este invierno. Yo, en el Cantábrico, galernas que salten por encima de los muelles de los puertos. Es decir, no es cuestión de mantenimiento, es que ha llovido mucho y la culpa es el cambio climático. Otra imagen para la vergüenza. Perdón, no podemos... Albert, no podemos decir nada al respecto, es que no me puedo contener. Venga, adelante. Este cretino climático, es decir, vamos a ver, el cambio climático es un cesto, es la excusa, es la coartada para todo. Ahora resulta que es que el problema es que llueve mucho. Hace nada nos estaban diciendo que íbamos a convertirnos en el Sáhara, que no iba a llover nunca. Si hace mucho frío es el cambio climático y si no es lo contrario. Y sin embargo tienes a este cretino engolado, hablando con esa autosuficiencia, tomándonos a los demás por imbéciles. A ver cuándo despertamos ya y empezamos a llamar a las cosas por su nombre. Usted es un perfecto imbécil y además es un cómplice de toda la corrupción. Y además usted está diciendo eso para evitar que se investiguen las responsabilidades de ese gobierno y ese partido que usted está intentando blanquear. Y usted es tan criminal como los que están llevándose el dinero. Te aplaudo de pie, permíteme, Albert, te aplaudo de pie, Julio, porque las cosas hay que señalarlas con su nombre. Esta gente tiene alto progesterol en sangre y las neuronas se les llenan de estiércol. El tema es que estamos hablando de vidas perdidas. De verdad, desde mi punto de vista, la corrupción debería estar tipificada en el mundo como crimen de lesa humanidad. Aquí estamos hablando de vidas. Estamos de acuerdo. Fíjate que ayer este programa contó algo y tengo a muchos oyentes diciendo, no puede ser verdad, te habrás equivocado, Albert, ¿cómo puede ser que no lo digan en ninguna televisión? Y les aseguro que es cierto, y lo vuelvo a repetir. A ver, en la línea del AVE Madrid-Sevilla, Adif compró alabastro, piedra para los travesaños del AVE de la alta velocidad, no homologada.
y la compró una empresa que se llama Áridos Anfersa, que está en Granada. Y se gastó 5.200.000 euros. ¿Y por qué Adif compra piedra no homologada? La única homologada se hace en Toledo. ¿Por qué? Porque esa empresa contrató a la mujer de Coldo García, pagándole un sueldo cada día, cada mes, sin ir a trabajar jamás, porque ella vivía en Alicante. Esto es un detalle más de los 100 que hay de corrupción alrededor de este accidente. Esta piedra era más barata sin homologar, y a saber si no ha tenido también algo que ver en el accidente. Pero es que ni se habla de esta empresa, ni se comenta la noticia. Bueno, otra escena, me la envía el amigo Didier. Esto ha pasado en Adamuz. Adamuz es un pueblo cerca de Córdoba. ¿Quién es el alcalde de Adamuz? Rafael Ángel Moreno. ¿De qué partido? Del PSOE. Claro, Sánchez va a Adamuz a ver a las víctimas. Bueno, pues el alcalde le monta un numerito con esposas de concejales, con mujeres simpatizantes del partido y militantes. Y en medio de la catástrofe, del drama, aún por recoger los muertos, estas cuatro, que me perdonen, nunca lo había dicho hasta hoy, estas cuatro charos le aplauden. Había mucha gente delante que ven cómo miran extrañados qué hacen estas mujeres que aplauden. Bueno, claro, ha venido el secretario general que paga al marido de esta, al marido de la otra. Esto es la España profunda, esto es Bienvenido Mr. Marshall de Berlanga, Julio. Bueno, esta es una derivada de lo que hemos llamado la lerdocracia, en particular en su versión charocracia, ¿no? O sea, ¡ay, Pedro, qué guapo eres! Y yo te aplaudo. O sea, es bueno, pues un régimen totalitario que se va instalando con sus lacayos, sus súbditos, sus pequeñas dominios donde el cacique de turno, pues nada, mueve a las fuerzas vivas para que reciban al amado líder. Esto empieza a parecerse mucho a lo que es Corea del Norte, con esas plañideras pagadas cada vez que fallece algún miembro del régimen. Es repulsivo y repugnante. Estamos retrocediendo, pero a una velocidad impresionante. La alta velocidad está destrozada. Ya no es un medio ni rápido ni seguro, porque están limitando la velocidad. Sin embargo, estamos avanzando a altísimas velocidades hacia el tercer mundo y hacia la corrupción de los regímenes totalitarios. Empezamos a parecernos cada vez más a Venezuela y a parecernos cada vez menos a la España que conocíamos los que tenemos algunos años, hemos vivido y hemos tenido la fortuna de vivir en un país que prosperaba y que avanzaba hacia adelante. Y como aquí les contamos lo que no cuentan otros medios, les digo algo más. El experto que tuvimos hace un par de días, Diego Franco, nos contó que esto pasa no en este tramo de vía, que el trabajo mal hecho, la chapuza en las soldaduras, el abaratamiento de costes, el material no homologado para colocar a la mujer de uno del ministerio, esto pasa en todas las vías de España. Por lo tanto, hay que revisarlas todas. Ayer empezaron a revisar las vías del tramo Madrid-Barcelona y redujeron la velocidad del AVE a 160. Vamos, poco más que un coche. Ya no es AVE. Ahora lo están haciendo en tu zona, Julio, Madrid-Valencia. En 4 tramos de la vía Madrid-Valencia, 160 por hora. ¿Qué hacen? Cada vez que tenían una denuncia de los maquinistas, oiga, que esto se mueve mucho, hasta ahora, carpetazo, la tiraban a la basura y ni caso. Como han muerto 43, ahora sí, ahora la revisan y lo están haciendo en toda España a escondidas. Recuerden lo que nos contó aquí este experto. El proceso aluminotérmico lleva un proceso de fundir, que eso va debilitando el material. La tensión se va debilitando. Si tú en vez de hacer 2 soldaduras haces 5, pues tienes 3 soldaduras de más. Tienes 3 puntos más de rotura. La soldadura de electrodo te cuesta
4 duros, como quien dice. Ahora, en cambio, una soldadura eléctrica o una soldadura aluminotérmica te cuesta bastante más. Pero estamos hablando de vías de alta velocidad. No estamos hablando que sea una vía de un pueblo donde pase una vagoneta de una mina. No, estamos hablando de que por ahí pasa un tren a 300 por hora. Con el peso que lleva, las inercias que lleva y la presión que lleva. No. ¿Estamos diciendo que eso puede pasar en más tramos de esa misma vía? Yo creo que en más tramos de no solo esa vía, sino de toda España. Y así es, están revisándolas aunque no lo reconocen. Fíjense, para demostrar que fue la vía y no algo enganchado en el vagón, los 5 primeros vagones de Lirio que no descarrilaron, todos presentan muescas en las ruedas. ¿Por qué? Porque pasaron por encima de una vía que o estaba rota o a punto de romperse. Les cuento lo peor. Koldo García, chanchullero, fontanero de Sánchez, estuvo en 3 reuniones con la empresa AZBI, la que hizo la reparación en mayo, entre febrero y junio del 21, un mes antes de licitar las obras, que hubo 2 contratas, una en el 21 y otra en el 25. Desde que AZBI contrató a Koldo, porque lo contrató como asesor, consiguió 165 millones de euros en adjudicaciones. Esto es muy claro. Año 2023. Ya no está Koldo en AZBI porque le han imputado y le sacan de asesor. 19 millones facturó esta empresa en contratos públicos. Año 2020, con Koldo en la empresa, 54. Es tan escandaloso, es tan claro que hay corrupción. ¿Qué hace Koldo de consejero de Renfe? Pues saber dónde están las adjudicaciones para ir colocando a AZBI, a la empresa donde trabaja, allí donde puede. El otro día discutíamos con un funcionario, ahora creo que tenemos a uno que le podemos escuchar opinión, pero para llegar a esto, Azabache, hay mucha gente que lo sabe, mucha gente que colabora, mucha gente que participa, que miran a otro lado y no todos cobran. Algunos lo hacen por miedo, por mantener su puesto de trabajo. ¿Cómo se acaba con esto? Esa es la gran pregunta. Si tú me dices a mí, con el despertar de una ciudadanía que señale esto y que desde la parte país del ciudadano se empieza a limpiar todo esto. Pero esto es tan terrible porque todo ese dinero que pone la gente también va a estas personas. Mira, cuando una persona se alinea a modelos nefastos, yo siempre digo que son por 3 causas. Una, la ignorancia, que la ignorancia no es falta de conocimiento, sino negarse a recibir ese conocimiento. Número 2, los parásitos mentales de rabia, resentimiento, que son el caldo de cultivo donde el socialismo del siglo XXI penetra para incentivar a una sociedad. Y número 3, la corrupción. No hay otra forma que ampares a criminales y además que alimentan a una gran casta. Cuando Milei habló aquí por primera vez de casta, aquí hay empresarios, igual que en España, empresarios, artistas, políticos, toda una estructura de corrupción que funciona a favor de mantener ese régimen ahí impuesto. Lamentablemente, lo que estamos viendo en España, como este señor hace implosionar las instituciones desde adentro, cambiando las reglas del juego, convirtiendo lo ilegal en legal, lo legal en ilegal, y además atropellando los 3 derechos fundamentales de los ciudadanos españoles: vida, libertad y propiedad. Y esto hay que pararlo, y hay que pararlo a través de la Constitución, y ese es el poder ciudadano que tiene que ir adelante, Albert. Quiero que escuchéis a Juan, es funcionario. Sí. Él intentó hacer lo correcto y no pudo. Yo soy funcionario ya jubilado, puedo deciros que el funcionario que intenta decir la verdad es, primero, expedientado, después perseguido y al final acaba saliendo por piernas porque dice, bueno, aquí no se puede vivir. Él lo intentó y estuvo a punto de perderlo todo. Es una manera de advertir al resto, ¿no, Julio? Masacrar al que dice la verdad. Hombre, claro, el que escarmienten en cabeza ajena, ¿no? Claro. Eso es clásico. Pero fíjate, todo lo que estamos viendo, ahora estamos centrados en la cuestión porque es terrible, ¿no? Lo que ha sucedido.
el accidente este catastrófico, los que han venido después y desgraciadamente los que vendrán también, ¿no? Estamos centrados en el tema ferroviario, pero lo que se viene dibujando es el esquema de un Estado en descomposición. Es un Estado incapaz de autorregularse, de encontrar los fallos para poder corregirlos, porque la corrupción está tan extendida, es una metástasis de corrupción absoluta. Y como bien dice Azabache, esto forma parte de un entramado donde tenemos a los políticos de un nivel de otro, al que tiene la sinecura en un sitio, la parroquia en el otro, el que dirige todo el tinglado, la parte ideológica que se le deja a prescriptores con cierto prestigio, artistas de la ceja, los Goyas, etcétera, medios de comunicación, todo un tinglado para encubrir lo que es el saqueo, el drenaje de los recursos de la nación en favor de unos pocos. Y esta gente, cuanto más destruida esté la sociedad y menos fuerza y recursos tenga, menos conciencia de sí misma tenga, más fuerza tiene y más prosperan. Por eso intentan negarnos la realidad de país, de comunidad, para que no tengamos esa conciencia de defender lo nuestro. Por eso intentan confundirnos en todos los órdenes de la vida, desde el propio sexo, e imponernos sus formas degeneradas de vivir. O sea, todo es un montaje siniestro y criminal que vamos a ver si tenemos la fortuna de ir sacudiéndonoslo poco a poco. Y un último detalle, Albert. Decías algo antes muy interesante, cómo los maquinistas venían advirtiendo desde hacía tiempo, desde hacía años incluso, que las vías no estaban en condiciones. Yo tuve como cliente a un ingeniero ferroviario relacionado con el sector que me lo dijo, dice, España no soporta esto, o sea, la alta velocidad, la frecuencia de tránsito, las infraestructuras no están al nivel y por más que lo advertimos los técnicos, hacen oídos sordos. Al final, el técnico tiene que luchar, como este funcionario, contra un político que está únicamente defendiendo su posición, su poltrona, y que al final lleva a la ciudadanía, como hace Pedro Sánchez, a decirnos, a ver, ¿a quién vais a creer antes? ¿A mí o a vuestros ojos mentirosos que están viendo cómo el país se degrada a ojos vista? A los técnicos que están informados y saben hacer su trabajo. ¿A quién vais a creer? Que sois fascistas todos, ¿verdad? No me merecéis. O sea, y por eso me retiro no sé cuántos días a pensar si vuelvo o no vuelvo. Dios quiera que se lo lleve pronto el infierno al peor de los destinos. Ojalá sea así. Vamos a oír opiniones. Beatriz, Fraguas, Julio, Lola y Gema. Que eso no ha sido un accidente, que todo ha ocurrido pues porque no están poniendo los materiales ni están haciendo las cosas debidamente, porque aquí chupando todo el mundo. La construcción de la alta velocidad fue a cargo del contribuyente, evidentemente. Todas las reparaciones que ha habido siempre van a cargo del contribuyente, como no puede ser de otra manera. Estas malas licitaciones van a cargo del contribuyente. Ahora, después de esta rotura, cuando el seguro vea que no hay materiales homologados, evidentemente le permitirá cargos al Estado, por lo tanto irá a cargo del contribuyente. Por la gracia de Dios, si tuviéramos la suerte de que el ministro fuera a la cárcel, le tendríamos que pagar su manutención los contribuyentes. Tenemos el sistema de gobierno que tenemos y así nos cuece el caldo. Ayer estuve escuchando en la televisión que nos dice el parásito este del Marlaska, que ha salido hablando ahora de que nos enfermemos por los medios oficiales, tal. En los medios oficiales ayer en la 1 decía que las ruedas de los trenes, como son cuadradas, golpean con las vías, pero por Dios bendito, pero ¿cómo se puede aguantar esto? Ahora otro funeral de Estado. Yo soy de Paiporta y la verdad ya dije que no deberían de haber ido al funeral nefasto que hicieron. Y la verdad, desde aquí les digo que no vayan a ese funeral de Estado, porque es darle una bofetada al Estado y también al rey, que también se lo merece. Porque en Córdoba no se han podido levantar los vagones hasta que no ha ido el rey, cosa que no me parece nada normal, porque no se hizo lo más rápido posible. Miren, hablando de manipulación, me manda una foto Iker Jiménez, el compañero de 4 de Horizonte, que es buen amigo. Y en la foto se ve la noticia de Cadena SER que dice: muere a los 95 años Jordi Pujol, padre del nacionalismo catalán manchado en el ocaso. Noticia de ayer. No ha muerto Jordi Pujol.
la quitaron al poco tiempo. Este es el rigor, estos son los medios, ¿verdad, Abache?, en los que nos tenemos que fijar. Aquí hay un control mediático que tú viviste en Venezuela, no es muy distinto. Lo viví en Venezuela y lo viví en Argentina con el kirchnerismo chavista. ¿Te acuerdas que yo siempre te digo, a mí me censuró el chavismo, me censuró el kirchnerismo chavista, me censuró la oposición política venezolana y me ha censurado la oposición de la oposición? Entonces, lo que tenemos que entender es que esta gente necesita controlar los medios para controlar el relato. Ellos hacen todo lo que pueden, compran lo que deben comprar para la manipulación de ese relato. Y ese relato a ellos no les interesa que sea mentira o no, prueba, a ellos lo que les interesa es instalar cosas. Por eso es que mandan a la gente a nada más escuchar los medios oficiales. Lamentablemente, y esto hay que decirlo, los medios oficiales por lo general están bancados por el Estado y bajan la línea que quiere ese Estado socialista. Por eso es que ellos necesitan controlar los medios y ahora controlar las redes sociales, que no lo debemos permitir si queremos defender la libertad. Joana me manda un vídeo, voy contigo, Bronchal. Sí. Joana me manda un vídeo de cercanías de Barcelona, de Rodalies. Cerraron ayer después del último accidente con un maquinista muerto. Miren, Rodalies, cercanías, que son los trenes que van más cerca. Son los que coge la gente más humilde, más trabajadora. Miles y miles de personas necesitan ese tren para ir a su puesto de trabajo. Son los que no se pueden permitir pagar el parking, ni tener un coche para ir y volver. ¿Y este es el Partido Obrero Español, Julio? Bueno, estos son los que no pueden ir en Mercedes, que decía el miserable que has citado anteriormente, ¿no? Bien, es el diseño de acostumbrarnos a la miseria, al aborregamiento, a vivir en la penuria, porque además es el objetivo de la Agenda 2030, ¿no? Que lo decían claramente, no tendrás nada, pero serás muy feliz. Es decir, hacer de la miseria una virtud y además un escenario deseado. El apunte que yo quería hacer es a este ocurrente confidencial que nos ha dejado el audio diciendo que al final lo acabamos pagando todo el contribuyente. Está muy bien hilada la cadena de lo que está diciendo, ¿no? Lo felicito porque tiene una ironía extraordinaria. Solamente estoy en oposición al último eslabón de lo que ha dicho. Yo pago como contribuyente bien a gusto el mantenimiento en la cárcel de toda esta gentuza. O sea, de verdad que de todos los gastos es el que yo, y estoy convencido que todos los confidenciales, hasta una colecta haríamos y les pondríamos, pues somos buena gente y piadosa, gente con principios cristianos, le pondríamos hasta un televisor para que se distraiga, ¿no? Y demás. Ese último gasto extraordinario. Y después el otro oyente que decía con razón que escuchó en televisión cómo le echaban la culpa a las ruedas cuadradas de los trenes. Es que al final se ríen, perdonad la expresión, en nuestra puta cara. O sea, nos han perdido el respeto, nos han tomado la medida. Dicen que las ruedas son cuadradas y a ver quién niega. Es decir, ¿se va alguien a atrever a decir que las ruedas de los trenes no son cuadradas cuando Telepedro, es decir, la primera o cualquiera de sus filiales, sea La Sexta o Antena 3, el programa de Susana Griso, dicen lo contrario? Tú te sitúas en la marginalidad, en los pseudomedios, en los fake. Tú no dejas de evidenciar continuamente, intentando respetar tu propia visión de las cosas y tu criterio en el lado del fascismo. Mira, hay que acabar con toda esta basura cuanto antes, de verdad. Me ha llegado este cartel el domingo 25 de enero a las 12 del mediodía, bajo el lema «Basta de jugar con nuestras vidas». Convoca la sociedad civil, no hay partidos, no hay quien quiera, convoca a que salgan ustedes a la puerta de su ayuntamiento, 12 del mediodía, domingo 25 de enero. Se lo iremos recordando que aún quedan más de una semana para ello. Y luego me ha llegado otro, y he pensado en ti, querida Azabache, de una concentración que hay hoy en Venezuela, una oración a las 10 de la mañana en Lara, en Venezuela, a las 10 para rezar por los presos. ¿Y cómo estarán las cosas ahí que pone la convocatoria? No es un acto político, ya se excusan, ¿no? Ponen la venda antes que la herida, a ver si la loca de Delcy Rodríguez nos envía a la policía. ¿Cómo está la situación de los presos políticos? ¿Qué está pasando?
Muy mal, mi querido Albert, Julio. Yo de verdad trato de ser optimista y quiero pensar y desear que la estrategia de Trump va a tener algún fin beneficioso para la libertad de Venezuela, pero la verdad de los presos políticos es que hay ciudadanos, policías, activistas, comunicadores, periodistas, influencers, gente discapacitada, gente de la tercera edad, adolescentes, extranjeros todavía en las mazmorras del régimen. El régimen los ha soltado a cuentagotas, mi querido Albert. El tema es que se está tratando a una organización criminal como una organización política, y esto me rompe soberanamente las pelotas. ¿Por qué? Porque estos son criminales que están en el poder. Cuando tú ves que ellos agachan la cabeza, es porque Trump los tiene, sí, agarrados en la parte económica y está haciendo y avanzando, pero esta gente está haciendo un escenario, te diría, un disfraz enorme. Cuando invita a opositores a la mesa de diálogo, son opositores chavistas. Cuando cambian los cargos, son chavistas también. No es que está poniendo a gente nueva, no. Son gente que pertenece al mismo sistema. Recordemos que en Venezuela la Constitución es chavista, el Tribunal Supremo de Justicia es chavista, el Consejo Nacional Electoral es chavista, las Fuerzas Armadas atienden completamente al chavismo y al narcotráfico y al terrorismo. Y estamos hablando que los medios de comunicación también están controlados por el chavismo, y la gran parte de la oposición política venezolana también es chavista, aunque ustedes oigan que es oposición, son chavistas. Entonces yo veo cómo le venden al mundo, estamos cambiando los puestos. Eso es lo que han hecho ellos estos 27 años, cambiarse los puestos entre ellos. Están cambiando los puestos a más chavismo. Entonces, resumo con esto, que para mí es la premisa que estoy viendo. Ojalá que esto cambie, es mi deseo, pero en este momento veo que el chavismo nos destruyó, nos hundió. Ahora resulta que el chavismo nos rescata, que eso es igual a que el chavismo se perpetúa en el poder. Más claro no se puede decir. Donald Trump ha cambiado la actitud con María Corina Machado, que por cierto sigue en Washington. Ayer se reunió con la Organización de Estados Americanos, está haciendo lobby. Y ahora Donald Trump, pues hasta habla generosamente de ella, ya era hora. Venezuela, por ejemplo, abrió sus prisiones hacia los Estados Unidos. Por eso, esa fue una de las razones por las que me sentía tan fuertemente en contra de Venezuela. Ahora estoy amando a Venezuela. Han estado trabajando muy bien con nosotros. Ha sido tan agradable. Y una mujer increíblemente amable también hizo algo verdaderamente asombroso, como bien sabes, hace unos pocos días. Estamos hablando con ella y quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacer eso. María, quizás podríamos intentar hacer eso. Es decir, a este hombre le importa más que le haya dado el Nobel que no que demostrara con actas que había fraude electoral. Bueno, al menos deja de insultar a la gente como María Corina Machado, porque estuvo desafortunado. Pero hay que hacer más. Nicolásito, el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, Estados Unidos le acaba de acusar de tráfico de drogas y de armas con las FARC, y ha demostrado pues, que desde 2022 hasta hoy en Medellín tuvieron reuniones para transportar cocaína y armas que terminaban en Nueva York y en Miami, utilizando en ocasiones aviones diplomáticos, ¿no? Como valija diplomática. Una buena actitud sería empezar a perseguir a Nicolásito, porque está en Venezuela, ¿no? Paseando. A Nicolásito, yo le digo narcolásito. Bien dicho. De narcolásito, exactamente. A Delcy, a Dios Diablo Cabello, al otro hermano Rodríguez, a toda esa estructura criminal. Todos estos son delincuentes. Este es lo que a mis ojos, te juro, es horrible ver cómo se negocia con los mismos delincuentes, pero esto también tiene culpa la oposición política venezolana, y perdóname que te lo diga tan franca como soy siempre, porque ¿qué debió hacer Edmundo González? Juramentarse. Por supuesto, juramentar a María Corina Machado y ponerla de vicepresidente. Quería renunciar, renuncie y deje de presidente de una vez a María Corina Machado.
A ver, Trump no tenía a quién entregarle el poder porque no había nadie juramentado. Entonces, esta gente no ocupó los espacios internacionales como la presidencia de Venezuela, no armó gabinete, no armó una fuerza militar que acompañara a Trump. Trump tiene que guiarse por las cosas legales y esta es la única vía que encontró. Yo entiendo lo que está haciendo Trump porque esto lo veo como una familia secuestrada. Imagínense Venezuela, una familia secuestrada por delincuentes que están abusando de esa familia. Bueno, llega la policía y tiene que negociar con los que tienen las armas, no con el padre ni la madre de todo esto, pero todo trae consecuencias. Por eso yo apuntaba a un shock donde se extirpara eso de raíz, de verdad, para poder reinstitucionalizar el país y poner orden, por supuesto, llegar a una democracia sana. Ahora no, ahora viene un proceso de negociación, transición, donde se está tejiendo una convivencia con los criminales. Vuelvo y repito, porque esto yo creo que pasa desapercibido. Ahí lo que hay es una organización criminal, no es una organización política. Y lamentablemente, vuelvo y repito, el mundo lo está tratando como si esto fuese una organización política. Y esto es lamentable. Julio, después de tanto esperábamos más y ya empezamos a impacientarnos. Es humano, ¿no?, que hagamos estas peticiones. En fin, esto a mí personalmente me queda muy lejos porque yo creo que lo que vemos nosotros es una capa muy superficial de lo que realmente los intereses y los movimientos y las corrientes que hay por debajo de decisión, de flujos, de poder y demás. Entonces, me resulta muy difícil el establecer calendarios y saber si soy paciente o impaciente. Las personas de buen corazón queremos lo mejor para nuestros hermanos, y particularmente, como no, para los venezolanos que llevan sufriendo tanto. Nos gustaría que todo fuera mucho más rápido. Desmontar un sistema que ha penetrado la sociedad, como decía y describía muy bien Azabache, hasta el último barrio, con delatores en las fincas, con vecinos que no sabes si es amigo o enemigo. Yo tengo una cuñada venezolana y me ha contado el infierno de lo que ha sido aquello y cómo se fue destruyendo el país de poco a poco, ¿no? Se hace muy difícil saber. Yo creo que el primer impulso es el que hay que seguir. Yo solamente puedo valorar, desde lo que veo, que un criminal esté siendo juzgado, que estén los otros amenazados, es el primer paso para llegar a cosas muchísimo más importantes. Déjame solamente hacer una postilla. Mira, y establecía yo mentalmente un paralelismo entre lo que estaba contando Azabache de la falsa oposición y de la falta de oposición. Y aquí en España, con el accidente que hemos tenido ahora ferroviario, estamos viendo unas actitudes en el Partido Popular que a mí personalmente no me gustan, porque parece que estén complacidos en mostrarse como civilizados frente a lo que es el Partido Socialista, ¿no? Están blanqueando la presencia de Sánchez, está Moreno, a la limón, ahora parecen los medios afines están ponderando buen entendimiento y cordialidad entre las dos fuerzas. ¿Pero de qué se trata esto? Estamos hablando de criminales. Estamos hablando de que esta actitud de bajo perfil del Partido Socialista solamente responde a que no pueden echarle la culpa a nadie. Fueron a degüello cuando la Dana de Valencia destruir. Al segundo día ya estaban convocando una manifestación en contra de Mazón. Le importaba todo nada. El debate político y más agrio contra la oposición, y sin embargo ahora, como se saben responsables, valoran y ponderan la suavidad con ellos y elevan a los altares la cordialidad de trato. Aquí está equivocándose una vez más el Partido Popular, está haciendo de falsa oposición y no podemos seguir blanqueando a este atajo de criminales que, como bien decía Azabache, no son políticos, son criminales que se escudan en lo político. Han hecho de la ideología una trinchera para confundir y seguir medrando. Querido Julio Bronchal, querida Azabache, un gusto teneros aquí. Muchísimas gracias. A defender la libertad. Carajo, dilo como nadie. Claro, Azabache. claro. Sí, por favor síganme en mis redes sociales, @Azabache Online. Un beso a ti, Albert, a Julio, a todos los confidenciales. ¡Y viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Ahí está, esa interpretación maravillosa. Un beso. Julio, llegarán tiempos mejores. Pero si Azabache se desespera con Venezuela, yo estoy desesperado con Sánchez, ¿eh? A ver si llegan pronto y lo podemos contar aquí. Un abrazo, Julio. Un abrazo y Dios te oiga. Un saludo. Gracias, amigo. Redacción, Susana Gas, últimos mensajes.
Aquí seguimos, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial, siempre recibiendo un montón de mensajes y opiniones, porque nuestros confidenciales, como decimos siempre, están alrededor del mundo y tienen grandes opiniones y nos informan, Albert, muy bien. El caso de Néstor dice que tiene una tristeza enorme que le embarga al ver el deterioro de España en manos de corruptos mafiosos y siguen al poder, y aquí no pasa absolutamente nada. Marual nos da una idea, dice que cuando vamos a ir de visita permanentemente al Congreso y a la Moncloa, al que usuario le contesta y nos propone también que de paso podríamos hacer una paradita en la Zarzuela a ver el rey y la reina también. Amor dice que si Puente quería que se viajara a pie en los trenes y aviones para llenarlos más como si fuéramos ganado, imagínate un accidente de tren o de avión lleno de gente como sardinas, sería una masacre. Esto es la Agenda 2030, que nos quieren absolutamente fuera de ella. También José dice que con estos políticos del PSOE, dice que no hay que politizar el accidente, pues es mayor motivo para investigar a estos corruptos del gobierno mafioso. Siempre nos están intentando engañar de todas las maneras. Iván dice que por favor encendamos las balizas de continuo en señal de protesta por la desgracia ferroviaria. También tenemos a Jesús, que nos acaba de llegar ahora, dice que la corrupción genera putricción moral y física. Han robado a manos llenas y ahora tienen las manos manchadas de sangre de los muertos, pero quieren ocultar la verdad y desvían la atención a la solidaridad de la gente del pueblo de Adamuz. Y también María Lozano, y esta es la última, Albert, nos dice que un bocazas como Trump quisiera yo para España. Saludos al equipo y viva la libertad, carajo. Aquí lo dejamos, al ver. Siempre estamos bien informados, como en nuestros canales que tenemos, Castellón Confidencial, Confidenciales Castellón, y luego siempre estamos diciendo que echéis un vistacito muy interesante a nuestro diario digital castellonconfidencial.com, donde se cuelgan todas las entrevistas por si habéis perdido alguna, y sobre todo toda la investigación de Albert Castillón. Un saludo. Muchas gracias, Susana. Y amigos, Mercosur se paraliza. Atención, no se ha ganado la guerra, pero sí una importante batalla. Se lo cuenta una ganadera amiga en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. El precio del oro alcanza récords históricos. Esas joyas que ya no se pone pueden solucionarle muchos problemas económicos. Pero ¿cómo confiar dónde ir? Javier Peno es confidencial y lleva 36 años comprando joyas, brillantes, oro y primeras marcas de relojes como Cartier de los años 80, 90 y 2000, y siempre ofrece la tasación más alta. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Nadie te va a pagar más. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Señores, ayer el Parlamento Europeo en Estrasburgo bloqueó Mercosur. Sí, esa locura de transformar el mercado común europeo en un lugar sin ley, que puedan venir de cualquier país de Hispanoamérica a colocar sus productos sin controles como aquí les exigen, eso que ya estamos sufriendo de Marruecos, y ahora querían ya meter un continente entero contra agricultores y ganaderos. Bueno, pues queda paralizado al menos 2 años. Lo que se votó ayer en Estrasburgo era cobertura jurídica, llevar al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea si Mercosur se podía o no aprobar de forma unánime y que luego cada país en sus parlamentos lo votaran. Ursula von der Leyen tenía mucha prisa. La Comisión Europea lo aprobó a toda prisa. Pero al final se movilizaron los agricultores de toda Europa y por ahora queda paralizado 2 años. ¿Quién votó
a favor de que se paralizara y quién no. Pues miren, el Partido Popular Español y el PSOE votaron juntos que no se retrasara, que se pusiera en marcha ya, que por qué había que llevarlo al Tribunal de Justicia Europeo. Y toda la izquierda, extrema izquierda, y Patriots y Vox fueron los que ganaron por una leve mayoría la victoria y los que consiguen que ahora se paralice esta locura de Mercosur. Tengo a Marta García, que está entre contenta y enfadada. Marta es ganadera, empresaria, la conocen ahí en Cantabria y en la ganadería Valdelmazo. ¿Cómo estás, querida amiga? Bueno, pues después de toda la tensión que hemos vivido durante estos días, después de habernos estado movilizando en la calle, después de ver la muerte anunciada, bueno, pues desde que se produjo la votación de ayer, que estuvimos muy pendientes toda la mañana y queríamos poner nombres y apellidos a esos eurodiputados españoles que nos han traicionado y los que nos han apoyado, la verdad es que ha sido una votación tremendamente sorpresiva. Cada uno tendrá sus intereses, sin ninguna duda, pero la verdad es que se ha vivido dentro del sector. Sabemos que esto es un balón de oxígeno, el pescado no está vendido. Ahora tendrá que pronunciarse el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, luego tendrá que seguir, vamos a ver lo que dice, luego tendrá que ir a ratificarse al Parlamento Europeo y luego tendrá que ratificarse en el Congreso de los Diputados en cada Parlamento nacional. Pero bueno, en principio, pues un poco más tranquilos porque justo antes de ayer, que fue el Foro Mundial Económico, el Foro de Davos, donde los únicos que no estamos representados somos los agricultores y los ganaderos, salió nuestra presidenta de la Comisión Europea, ya no solo anunciando el superacuerdo de Mercosur, sino anunciando que iba a abrir un mercado de 2.000 personas con la India y utilizándonos, como siempre, con moneda de cambio. Entonces, que se haya paralizado esto de momento, pues hablan de 1 año y pico, 2 años por el Tribunal de Justicia, la verdad es que nos deja un poco más tranquilos. Yo creo que se van a seguir, perdona, Albert, yo creo que se van a seguir con las movilizaciones, creo que se va a seguir presionando, hacer hincapié en las movilizaciones que se han producido el día 20 y el día 21, antes de ayer y ayer, en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, para presionar y hacer de manera un poco lobby para hacer pensar a los eurodiputados que tenían que decidir si este acuerdo se llevaba o no se llevaba al Tribunal de Justicia y, bueno, pues creo que ha funcionado. Es la primera vez que nos sale algo bien porque estamos rodeados. Estamos rodeados y el enemigo está en casa. Pues yo sí. No puedo olvidarme, mira, del PP y del PSOE espero poco ya, espero poco. Y en Europa es verdad que la mayoría de veces votan juntos, con lo cual tampoco es tan extraño esto, ¿no? Pero del rey no me lo esperaba. Estas palabras que dijo el rey Felipe VI felicitando a Mercosur a mí me dolieron, recuerden. O para desarrollar en todo su potencial el acuerdo con Mercosur, que tan importante es para la Unión y desde luego para nuestro país. Y sin duda hoy estamos de enhorabuena. ¿Qué pensaste tú cuando las escuchaste? Pues solo hay que ver que el rey, y que conste que yo soy monárquica, la verdad a mí me he llevado como ganadera una gran decepción, porque ya verle con el pin de la Agenda 2030 me molesta, porque sé que la Agenda 2030 es la que nos está destruyendo, no porque la Agenda 2030 sea algo malo. ¿Quién no quiere acabar con el hambre en el mundo? Todos queremos acabar con el hambre en el mundo, Albert. Y de hecho la FAO ya está diciendo que producimos alimentos suficientes para alimentar a todo el mundo. Lo que pasa es que se distribuye mal. ¿Cómo es posible que, sabiendo que va a arruinar la ganadería y la agricultura de España, que vamos a perder la soberanía alimentaria, el rey se posicione a favor del acuerdo de Mercosur? Pues la verdad es que es una decepción enorme, enorme desde el punto de vista del sector primario. Que haya otros intereses comerciales, que seguro que les hay, porque viendo cómo está el país, seguro que les hay, seguro, pero si un país pierde su soberanía alimentaria, pierde su libertad.
Y aquí hay una cosa que hay que dejar muy claro, Albert. Quien controle la alimentación del mundo, controla el mundo. ¿Vale? Y esto hay que repetirlo hasta la saciedad. Quien controle la alimentación del mundo, controla el mundo. ¿Y a qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando a grandes lobbies, a grandes multinacionales que al final van a decidir dónde se produce, quién es el que produce, cómo se produce, y luego, una vez que tengan eso decidido y nos hayan expulsado a los pequeños ganaderos y a los pequeños agricultores, van a decidir lo que vale la comida. Y entonces vas a perder tu libertad y vas a perder tu soberanía alimentaria y vas a tener que depender de terceros países. Yo pensé que España había sido más lista, pensé que los españoles éramos más inteligentes. Vimos lo que nos pasó con la pandemia, teniendo que depender de terceros países para proteger nuestra salud. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de soberanía alimentaria, estamos hablando de salud, porque somos lo que comemos. Y esto no va de vacas y abono, esto no va de agricultores y de tractores, no, esto va de la sociedad civil que están decidiendo lo que la gente puede comer. Nosotros, en la Unión Europea, llevamos más de 20 años aplicando normativas de bienestar animal, de seguridad alimentaria, de trazabilidad, de fuera medicamentos, fuera pesticidas, fuera fitosanitarios. ¡Ostras! ¿Y todo lo que a nosotros nos han prohibido? Esa Agenda 2030 para luchar contra el cambio climático, todo lo que nos han prohibido a nosotros es justamente lo que hacen en otros países, que no tienen ni identificación los animales, Albert, que no tienen identificación, que ahí no hay ningún tipo de trazabilidad. Están utilizando hormonas de crecimiento, cuando aquí llevan prohibidas 2 décadas. Eso repercute en la salud de los consumidores. Y estamos hablando de un atentado contra la salud pública. No de que el ganadero como yo o el agricultor, ganaderos que tenemos 80 vacas para poder vivir dignamente la familia. No hablamos de esto, hablamos de otra cosa, hablamos de la salud de los ciudadanos. Entonces, los ganaderos y los agricultores que nos hemos adaptado a todas esas normas, que nos han impuesto esa maldita Agenda 2030, que, repito, que igual la Agenda 2030, su objetivo no es malo, acabar con el hambre en el mundo, paz social para todo el mundo. O sea, los conceptos y los colorines están de cine, pero realmente como se está aplicando, te das cuenta que aquí lo que hay es grandes poderes económicos que lo que menos les importa es el cambio climático, y aquí hay un objetivo claro: controlar la alimentación del mundo. En el momento que controles la alimentación del mundo, señores y señoras, controlas el mundo, y entonces ya van a hacer con nosotros lo que quieran. Nos van a decir cómo tenemos que comer, lo que tenemos que comer. Ahí tenemos a Bill Gates. Bill Gates no gobierna Europa, pero seríamos unos cínicos si no diríamos que está en el Foro Davos. Y con su relato, lo que está haciendo es imponer políticas. Él no es político, pero con su relato, al final los políticos compran el relato y hacen leyes que nos afectan y nos arruinan a los pobres ganaderos y agricultores. Bueno, y que le regalamos cientos de millones. España es uno de los países que más colabora. ¿Viste a Sánchez reunido con unos jóvenes agricultores a puerta cerrada? Bueno, eso fue vergonzoso. 4 de los jóvenes que estuvieron en esa reunión están vinculados directamente con Valdelmazo, por diferentes motivos. Yo hablé con los jóvenes cuando vi el vídeo institucional y me quedé loca. En principio se les invita, no hay un proceso de selección, para donde se abren unas listas y se les dice a los jóvenes: ¿quién quiere participar en un encuentro con el presidente y con Luis Planas? No lo hay. Son jóvenes invitados a dedo, seleccionados. Vale. Y hay algún joven que se ha indignado muchísimo. Y no, es que a ti no te han invitado. No, yo tengo 46 años y ya no soy joven, porque joven eres hasta los 40 años, porque así lo decide Europa. Pero Marta, a ver, hablabas de Valdelmazo, es una ganadería que está en Collados de Asón, en Cantabria, tú les has de conocer. ¿Por qué han invitado a esa y no a ti? No, porque yo no soy joven. Bueno, yo tengo 46 años. Si tuvieras 18, creo que tampoco te invitaban. No, vamos a ver, está claro los perfiles que se han invitado. Se han invitado a las organizaciones agrarias, que me parece correcto, y han ido diferentes jóvenes, y luego ha habido una serie de jóvenes elegidos a dedo.
Perfecto. Lo que iba a ser un acto público, donde iba a haber medios de comunicación, donde iba a estar las puertas abiertas, de repente viene el presidente y se mandan a todos los medios de comunicación por la lindera alante comiendo moras, cierran puertas y se hace una reunión a puertas cerradas. Hay jóvenes críticos, como por ejemplo el representante de Unión de Uniones y el representante de la UGAN-COAG, Luis Portilla, que además es de aquí de Cantabria. Y me consta que no se cayó, ¿vale? Y se le dijo lo que se tenía que decir. Luego la otra cosa es que no contestaran. Vale, sale la foto, sale el vídeo, no se recoge ningún testimonio de ningún joven dentro de la reunión, pero sí que se recogen en rueda de prensa pues el anuncio del presidente con toda la sala llena y todos los medios de comunicación en la sala. Jóvenes, 17.000 fincas agrarias que se van a poner a disposición de los jóvenes, una página web, si en el pueblo no funciona, no hay internet, y hace una serie de anuncios. Los anuncios no están mal, pero ¿cuál es o qué es lo que yo creo como ganadera, qué es lo que hace el presidente con ese acto? Lo que está haciendo es un teatro político, pero un teatro brutal. ¿Por qué? Porque tenía los tractores ese día en Oviedo, tenía los tractores de Burgos, tenía los tractores de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, tenía a toda España en la calle. Entonces, para silenciar a ciertos medios de comunicación, lo que hace un anuncio institucional. Tú sabes, al ver cómo va esto, que una noticia presidencial está por encima de cualquier cosa y se habla de que Pedro Sánchez apoya a los jóvenes y apoya al campo. Vamos a ver, si nos está echando a los que ya estamos firmando el convenio de Mercosur, ¿cómo es tan cínico y cómo es tan hipócrita de utilizar a los jóvenes para decir que apoya al campo cuando con sus hechos está haciendo todo lo contrario? Y por eso yo me sentí tremendamente indignada. Y hay una cosa que en los pueblos tenemos claro, Albert. Nuestros jóvenes y nuestros mayores son palabra de Dios. Y a mí me dio mucha rabia que utilizara a los jóvenes para silenciar a los tractores. Eso es la conclusión. Está claro, está claro. Es una cortina de humo. Mientras se habla de que el presidente... con la esperanza, a pesar de las mentiras de Sánchez, de las barbaridades de Ursula von der Leyen, esto está parado al menos 2 años y no hay que bajar la guardia. Yo mantendría movilizaciones la semana que viene, ya veremos qué decidís, pero es una magnífica noticia que se haya podido parar cautelarmente durante un par de años hasta que los tribunales digan. Venga, a celebrarlo, Marta. Albert, lo sorprendente es que los eurodiputados del Partido Popular, teniendo elecciones en los territorios como las tienen, hayan votado a favor. Que esto ha salido adelante gracias a eurodiputados de la familia del Partido Popular Europeo, los franceses y los polacos, que han votado a favor de su campo y no han traicionado sus territorios. Es increíble que la izquierda radical se una a la extrema derecha. Es que es algo que... Bueno, pero mira, ahora llegan elecciones en Aragón. Pues muchos agricultores y en Castilla y León, gente del campo y ganaderos como tú que recuerden estas cosas y luego que voten en libertad. Un abrazo fuerte, cuídate mucho. Otro abrazo muy grande y gracias por poner de manifiesto los problemas del campo español. A ti siempre. Un beso, Marta. Y hoy queremos ser útiles porque nos han mandado varias estafas que están por ahí rondando y por favor evítenlas. Ya sé que ustedes hacen como yo, cuando llaman a la puerta ni abren o van con cuidado, ¿no? Por ejemplo, esta carta que están viendo de la Tesorería de la Seguridad Social, la están repartiendo en buzones. Y dicen que hay unos cambios de número y necesitan que se conecte usted a un correo electrónico, etcétera. No lo hagan, no es la seguridad social. Todos van a lo mismo, a robar datos, a meterse en sus redes, en su correo, en su teléfono, para acabar robándole a alguna cuenta bancaria o intentar saber algún código que les lleve a su tarjeta de crédito. Otro
que está corriendo por ahí en su limpiaparabrisas, en el coche aparcado, encuentra este documento. Me lo envía María del Valle, que es amiga. Ahí hay un QR. Dice, está usted mal estacionado. De hecho, fíjense, siento decirlo, pero es así. La mayoría de estafas están mal escritas en español, al menos en el español que se habla en España. Eso identifica que el estafador no es de aquí, o que va al traductor de Google y lo traduce mal. Vayan con cuidado, a la vez es una ventaja que hagan eso, ¿no? A la que hay algo mal escrito dices, ya están intentando robarme. Y uno más, advertencia puesta en la escalera de varios edificios. Si llegan a su casa, le llaman a la puerta y le dicen que son del Instituto Nacional de Estadística, que vienen a comprobar unos datos, hay gente pues que les deja entrar hasta que les sirve un café, acaban robándole. No son del Instituto Nacional de Estadística, de verdad, no cojan llamadas extrañas, no pongan links, les dicen lo típico, acabamos de recibir un correo, no estaba usted en casa y lo vamos a devolver, excepto que marque este link. Todo eso es una estafa tras otra. Hay gente que en lugar de levantarse a las 5 o a las 6 como nosotros, está estafando día y noche sin moverse de casa y robando a los más humildes. Vayan con cuidado y gracias a quien me lo manda, que lo agradezco mucho. Y a ti, Maribel, por tus palabras. Decirte que nada, que te codeas con los mejores, que cada día estoy más contenta de haberte descubierto. Si no fuera por ti, muchas cosas de las que tú dices jamás nos enteraríamos, porque estás ahí sacando muchas verdades que están escondidas. Lleva mucho cuidado porque yo no sé cómo tienes tanto valor a estar ahí haciendo lo que haces. Te admiro cada día más, a ti y a todos. Bueno, no me sonrojes, te lo agradezco mucho. Es nuestro trabajo. Yo creo si cada uno hiciese su trabajo lo mejor que puede, ¿se imaginan qué país sería España? ¿Qué maravilla sería España? Uf. Bueno, una más, me la manda Julimi. En los cajeros automáticos del PSOE no salen billetes. Claro, chistorras, lechugas, bueno, un clásico eso ya. Y Ramiro Gil, nuestro caricaturista, nos ha hecho una caricatura, oye, que está acertada, ¿eh? Me has puesto un poco más viejo, pero te lo perdono porque eres muy bueno, Ramiro. Maduro, ¿se acuerdan de la serie Friends, amigos? Bueno, pues ahí están en el sofá todos. Maduro, Petro, Sheinbaum, Sánchez, todos los dictadores juntos. Falta ahí Monedero, Pablo Iglesias, Errejón, ¿verdad? Qué bien, qué acertado es. Bueno, y la IA sirve, la inteligencia artificial, para hacer cosas muy bellas. Una de ellas me la ha mandado María, es una canción. La hizo un tal Tono Canalla que tiene mucha sensibilidad. Está dedicada a las víctimas del accidente de Córdoba. Hoy se hace dura la ausencia, hoy no se busca consuelo, hoy enemiga es paciencia, hoy es un quiero y no puedo. Hoy es al dolor clemencia, hoy compartimos el duelo, hoy nos gana la impotencia, hoy son miradas al cielo. No se aprovecha un dolor, ni un sabiendo que hay delito, hoy nada tiene valor, hoy hay culpa y no permito, hoy se repite un clamor, es un daño que no evito, hoy vive negro el color, no es justo y yo lo repito. Que no me rompan más noches, que no me quiten más días, que yo viajo en esos coches, que esas también son mis días. Que mi vida y el reproche, la muerte pudo ser mía, es política y derroche. ¿Quién nos devuelve esa vida?
Es tan bonita que, con su permiso, y gracias María por enviarla, la vamos a colgar para que puedan descargarla en nuestro digital, castellonconfidencial.com. Está ya colgada ahí para que puedan usarla y distribuirla como quieran. Amigos, que mañana nos vemos aquí, les espero. Seguimos en la trinchera. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás, muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.